Saludos. Independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Para adentrarnos al tema y conocer la independencia de las 13 colonias, es bueno saber de la ubicación y de cómo se llamaban cada una de ellas, por cuáles estaba conformada. Entonces tenemos a Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, New York, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Estas eran las 13 colonias de Norteamérica. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica se dio porque hubo un origen, hubo una causa, como en toda guerra bélica y como se ha visto en el transcurrir de la historia, todo tiene una causa. Y la causa más precisa de la independencia de las 13 colonias, lo que motivó a los colonos a alzarse, a buscar su independencia, fue la Guerra de los 7 años. ¿Por qué la Guerra de los 7 años? Que eso lo entenderemos. La Guerra de los 7 años fue una serie de conflictos internacionales acontecidos para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. Sus principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. Resultó una victoria británica. Fruto de la victoria de Gran Bretaña, esta quedó muy endeudada, por tanto, aumentaron los impuestos. Los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses de Norteamérica. Por esto fue su resistencia por los impuestos abusivos que fueron colocados a ellos. Ellos fueron los más afectados. Ahora, con una nueva administración y su intervención en las actividades económicas de sus colonias americanas para beneficio de la capital. Esto provocó la resistencia de los colonos hacia la política administrativa. Pero hay un punto muy importante que hay que resaltar, y es que el cobro de los impuestos no estaba permitido, ya que no tenía consentimiento del Parlamento. Aquí vemos a Jorge Grenville, este líder, primer ministro de Gran Bretaña, fue quien impuso impuestos a los colonos, ya que este aumento se hizo porque se necesitaba por los costos que, que habían transcurrido, por todo lo que había que pagar para mantener los soldados que guarnecían en el enclave del imperio. Todo esto conllevó más y más a un desencanto y a una provocación de buscar libertad y de buscar autonomía. Entre tantas leyes que fueron impuestas para el cobro de impuestos, tenemos la ley del azúcar. Está confirmada en el año 1764, la ley del azúcar. Pero también tenemos la ley del timbre. La ley del timbre fue confirmada en el año 1765. Pero todo agravó más con las leyes de Toussaint en 1767. Mucho alboroto por esta ley. ¿Pero por qué todo el alboroto? El alboroto fue porque le iban a poner impuestos a sus productos de importación. Esto fue algo muy grave. Aquí tenemos el movimiento Hijos de la Libertad. Los colonos, al estar desesperados por su autonomía, por el yugo que llevaban tan pesado, surge este movimiento Hijos de la Libertad. Fue un movimiento de patriotas que defendían los derechos de los colonos frente al abuso británico. Este estaba conformado, participó en este movimiento
John Adams y John Hancock, ambos colaboraron fuertemente en este movimiento Hijos de la Libertad. Con el surgimiento de Hijos de la Libertad, un movimiento que buscaba defender los derechos de los patriotas, se detona la masacre de Boston, la cual, según John Adams, fue un detonante, fue una causa inmediata para que los colonos se despertaran y buscaran su autonomía, buscaran su libertad. Entonces, la masacre de Boston fue algo totalmente horrible, dispararon contra la multitud que protestaba, logrando cometer desastrosos asesinatos. Al ocurrir toda esta sublevación, no le queda de otra que reunirse el rey inglés en el primer Congreso Continental, donde reunió a los representantes de las colonias. Allí, los representantes le plantearon que ellos necesitaban resolver sus problemas sin injerencia del imperio, pero lamentablemente no fueron escuchados. El rey hizo caso omiso a esta petición. Y como él hizo caso omiso a esta petición, no quedó de otra que continuar con acciones bélicas. Es por eso que estalla en el 1775 una guerra que concluye en 1783. ¿Por qué concluye en 1783? Eso lo vamos a entender más adelante. Pues se inician acciones bélicas y estas acciones bélicas en busca de la independencia de las 13 colonias obtiene participación, liderazgo, ya que fue puesto al mando del ejército y como jefe militar George Washington, muy reconocido porque era un militar muy destacado. También participó Thomas Jefferson, ya que en el año 1776, 4 de julio, se firma la Declaración de Independencia, donde también aportó Thomas Jefferson, aportó John Adams y aportó Benjamin Franklin. Thomas Jefferson, aquí reconocido por su gran intelecto, que ha quedado marcado en toda la historia. La Declaración de Independencia, que ya como había dicho, se firma el 4 de julio del año 1776. Esta, que luchó por su autonomía, estos colonos lucharon por su autonomía, se esforzaron, pero Gran Bretaña no asumía, no daba por aceptado que ya la independencia estaba allí, que ya había despertado. Pero es entonces, en el año 1783, donde el Imperio Británico no aguanta más, porque todo conlleva un costo, y al no aguantar más, entonces ellos aceptan y firman la paz, ya aceptan que hay una independencia y se da entonces ya hay una autonomía, ya son libres, son independientes. Como toda guerra deja una consecuencia. Una de las consecuencias de la Declaración de Independencia fue la Revolución Francesa. Añadió, ya que sabe que estábamos en un proceso de ilustración y la ilustración creó un despertar en los colonos que reclamaron su independencia y por ende la Declaración de Independencia aportó directamente a lo que fue la Revolución Francesa. Hay que destacar que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos luego de
que se firmara una constitución. Esto es todo. Muchas gracias.